Hablábamos con Pato al inicio del programa que los mercados entran a este mes, el último mes del año, diciembre, que parte la próxima semana, mirando dos fechas claves, por lo menos desde Chile. La primera es la reunión de la Reserva Federal, que define si mantiene o ajusta el rumbo de su tasa de política monetaria. Y el 14 de diciembre, particularmente en Chile, día de las elecciones, que agrega una capa como adicional de incertidumbre por estos días y pone al mercado chileno además en un modo como de monitoreo de encuestas, porque parte la veda de nuevo este fin de semana. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Además, ¿cómo se está mirando desde el mercado este ruido en torno a una burbuja? Se lo preguntamos a Esteban Polidura, él es estratega global de Julius Baer, está hoy día con nosotros. Esteban es además autor de interesantes libros sobre los cuales también podríamos conversar al cierre de la entrevista. ¿Cómo estás, Esteban? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Esteban, buenos días. Muy bien, gracias, Cata y Pato. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Esteban. Bueno, diciembre es un mes en general como bien intenso para los mercados, pero el tema de la inteligencia artificial, lo que ha ocurrido en las últimas jornadas con los resultados que decir, además de Nvidia, le ha añadido una dosis más de incertidumbre y de inquietud a los inversionistas, ¿no? Es que es cierto, Cata, pasamos de prácticamente el enamoramiento con el tema de inteligencia artificial a los miedos que hoy en día vemos respecto a una burbuja, a que esto se está saliendo de las manos. Y yo creo que obviamente estas correcciones de los últimos días son saludables. Tal vez algunas historias estaban ya demasiado adelantadas con expectativas muy altas, pero es interesante que la mayor parte del tiempo ahora entre los analistas se tiene que usar para defender en vista de muchos de ellos que esto no es una burbuja, pero que hay que ser más selectivos, ¿no? Es precisamente un momento que abre la puerta a oportunidades, Cata. Ajá. Uno de los temores, Esteban, tiene que ver con que las inversiones que se están haciendo no necesariamente están produciendo resultados hacia las empresas. De hecho, un estudio, creo que era del MIT, ¿no? Mostraba que el 95% de las empresas que usaban inteligencia artificial reportaban que no habían tenido mejoras relevantes. Otro de los temores, Esteban, tiene que ver con que están invirtiendo demasiado y esa inversión en data centers y en inteligencia artificial está siendo financiada con deuda que podría ser una burbuja. ¿Cuáles son los aspectos de estos temores que a ti más te preocupan? Es absolutamente cierto, Pato. De hecho, son tres, te diría yo. El primero que tú ya resaltaste, los montos gigantescos que se están invirtiendo. Solamente para darnos una idea, el monto acumulado este año de los que llaman ahora hiperescaladores, es decir, de las empresas más grandes, excede los 400,000 millones de dólares. Y el tema es que no nada más no hay una visibilidad certera de cuándo va a ser esta inversión rentable, sino que además para el próximo año ya las expectativas exceden 500,000 millones de dólares adicionales. Así es que eso está poniendo un poco de nervios al mercado y obviamente habrá que ver que las empresas no nada más lo materialicen, sino que sean transparentes respecto a estos tiempos. Número dos, que obviamente, tú lo decías también, hoy no hay un beneficio, así es que no nada más es predecir cuándo será el beneficio, sino de cuánto. Ese también es un problema porque obviamente con tanta competencia y lo que tú ya mencionabas, que muchas empresas dicen hemos invertido pero no vemos gran efecto, pone un signo de interrogación. Y por último, Pato, que está también ahora muy de moda, es el tema de la ansiedad que está causando entre la gente el avance tan vertiginoso de la inteligencia artificial y sobre todo el efecto en el empleo. Hoy hay un artículo de este tema en el Wall Street Journal donde resaltan que de los desempleados, el 25% son gente que tiene 4 años de estudios de licenciatura en una universidad. Entonces, esto es interesante porque está dejando fuera del mercado a gente joven en particular. Sí. Ahora, en ese artículo hay otro tema que a mí me parece bien interesante respecto del enfoque que tiene China y Estados Unidos respecto del uso de la inteligencia artificial, que finalmente el que va a ganar no es el que acelere la inteligencia artificial generativa, sino que el que use la inteligencia artificial más rápido.
Exacto, Cata. Y además de esto, el que use la inteligencia artificial más rápido y a un menor costo. Y ahí es donde también hay una gran diferencia entre Estados Unidos y China, porque China, a los ojos de los especialistas, va con un liderazgo absoluto en el tema de energía y de energía más barata, energía renovable. Y como ustedes saben, todo el tema de inteligencia artificial es un consumidor brutal de energía. Y por eso es que en el caso de inteligencia artificial no se descarta que esta carrera la termine ganando China, tanto por Sí, costo como por velocidad de implementación. exacto. Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer. Otra de las preocupaciones tiene que ver con las triangulaciones que salen en la prensa cada tanto, que la empresa A invierte en la B en la C y la C en la A, y por lo tanto se contabiliza 3 veces las ventas o 3 veces la inversión, el CAPEX, lo que sea. ¿Es algo que te preocupa? Es correcto, Pato, y además no nada más que la empresa A invierte en la B y la B en la A, y parecería que entre ambas están sosteniendo las ventas, pero la cosa que a mí en lo particular te diría yo, tendría yo más en el radar, es que además muchas de estas empresas, la A invierte en la B y la B compra las acciones de la A, ¿no? Entonces ahí sí hay un efecto muy rápido, inmediato, en la valoración de estas acciones, porque hay una demanda de pronto extraordinaria. Yo creo que esto es algo que se va a tener que ver más de cerca. A lo mejor no hay nada de malo, simplemente hay que ser muy transparentes, pero claro, esto se agrega a todo el debate que hay respecto a si estamos en una burbuja o no, se agrega a de pronto la preocupación que genera que una empresa, como sucedió con Meta hace un par de semanas, anuncia el gasto en inteligencia artificial, pero no da la claridad respecto a los tiempos para el retorno de ese beneficio. Así es que en general estamos en un momento donde el mercado está muy sensible ante cualquier noticia que pudiera desinflar esos precios. Bueno, muy interesante sin duda esa mirada, Esteban, pero queremos también mirar lo que está pasando en Chile con nuestro mercado, por supuesto, a propósito de una columna que publicaste hace algunos días, proyectando en parte el impacto que podría tener el resultado de la elección presidencial que tenemos a la vuelta de la esquina, el 14 de diciembre. Bueno, en tu columna justamente destacas que la encuesta indica que José Antonio Kast lidera hacia la segunda vuelta de el 14 de diciembre. ¿Qué tan robustos ves justamente, Esteban, esos datos frente a la historia política reciente que tiene nuestro país? Así es, Cata. Yo en lo personal soy ya muy escéptico de todas estas encuestas, no nada más en Chile, sino a nivel global. Lo vimos en Estados Unidos, en muchos países del mundo donde las encuestas parecen estar cada vez más lejanas de los últimos resultados o de los resultados finales. ¿Por qué? Muchas razones. Al final de cuentas sale a votar más gente que de la que participa. Otras razones es que la gente que participa de pronto siente cierto temor de decir su verdadera intención. Así es que yo sería cauteloso. Hoy leía yo algunas de estadísticas respecto a encuestas en Chile y algunas de ellas hablan de Kast con 60%. Entonces yo sería cauteloso. Sin embargo, creo que ya desde la primera vuelta se ve que hay una intención muy clara, interesante hacia el candidato de derecha. Y yo creo que los mercados, como lo vimos y lo hemos estado viendo, reaccionan y reaccionarían favorablemente, no nada más en la parte de rendimientos de bonos comprimiéndose, es decir, valoraciones para arriba, o del peso apreciándose, pero en particular del mercado accionario chileno, que sigue cotizando a un descuento muy fuerte de su promedio histórico, que ha sido un poco un mercado rezagado respecto a otros mercados emergentes, y que yo creo que con el tema político ya más aclarado, las valuaciones podrían reflejar una economía que crece, que debe de crecer el próximo año en más de 2%, y con una inflación el próximo año más cercana al 3%. Así es que creo que vienen cosas buenas para el mercado chileno. En la interna, Esteban, claro, Chile solía transar con un premio relevante de 20-30% respecto a otros mercados latinoamericanos, y nosotros eso lo entendíamos porque teníamos un mercado de capitales muy sólido, porque teníamos un premio que se justificaba por instituciones más sólidas, por menos corrupción, por varias razones.
Pero desde hace algunos años hasta esta parte, los chilenos cada vez más nos hemos ido convenciendo que ese premio no debiera ser tal, porque tenemos un mercado de capitales que perdió 50.000 millones de dólares, porque en realidad sí tenemos corrupción, porque ya no se justifican tanto las diferencias con el resto de América Latina. ¿Cómo se ve desde afuera? Porque esta es la posición como de chilenos, me refiero, pero quizás de afuera se ve con más tranquilidad. Sí, no, y es un gran punto, ¿no? Muchas veces estos múltiplos históricos reflejan una historia que es distinta a la realidad, pero yo creo que siempre sirven, Pato, para poner un punto de referencia respecto a dónde están las valuaciones y compararlas, siempre compararlas contra otros mercados que también tienen una historia cambiante, donde esos múltiplos históricos no reflejan su realidad. Y ahí es donde yo creo que vemos a Chile sí, con un castigo mucho más marcado que para otros mercados emergentes. Yo creo que además de ese cambio político que se ha dado en Chile en los últimos años, también está el tema de la desaceleración de la economía china, que obviamente Chile era visto como una segunda derivada de ese crecimiento, de esa economía, y que hoy en día no es que sea malo, simplemente ya no está en los niveles de hace algunos años. Pero ahí también yo creo que pueden venir cosas interesantes. El gobierno chino ha dado a entender de forma muy clara que tiene un enfoque muy puntual en generar crecimiento económico a través del consumidor y que hará todo lo que esté en sus manos para fomentar, para motivar un gasto más acelerado y generar un crecimiento económico más cercano al 5%. Así es que si este es el caso, yo creo que tenemos entonces una foto bastante positiva. Y por el lado de Estados Unidos, que no hay que olvidarlo, si la economía sigue creciendo alrededor del 2%, que es lo que estamos esperando para este año y para el próximo año muy cercano a esto, también creo que tenemos una buena base para que la historia chilena recobre algo de interés de los inversionistas. Uh-huh. Esteban, a principio de año estábamos viendo toda la discusión de las tarifas que estaba imponiendo Estados Unidos y el consenso habían varios consensos. Uno, que iba a ser muy inflacionario para Estados Unidos. Dos, que iba a ser deflacionario para el resto del mundo. Tres, que la institucionalidad y el comercio internacional, la institucionalidad mundial, si quieres, iba a perder fuerza y que eso y también iba a debilitar el dólar y que había que buscar otras monedas. Nos preguntamos si el euro podía absorber estas ventas de dólares o qué otra cosa. Quizás en parte fue el oro, no lo sé. Pero hoy día como que ya dejó de ser tema. No tiene la importancia ni la inflación en Estados Unidos, ni la deflación en el resto del mundo, ni la fortaleza de las otras monedas como absorbiendo la debilidad del dólar. ¿Dejaron de verdad ese tema o es solo una pausa, digamos, hasta que tengamos más evidencia? Sí, yo creo que lo que pasó, Pato, es que nos dimos cuenta que a través del tiempo, a través de este año, es que el impacto no iba a ser tan catastrófico como al principio se temía, ¿no? Como dices tú, hay inflación, o sea, hay transferencia de tarifas, pero la inflación está más cercana al 3% que a un número mayor. La economía norteamericana, el consumidor sobre todo lo ha resentido, pero de todos modos sigue la economía creciendo, el consumidor sigue gastando. Lo que sí ha pasado es que creo que el tema, no nada más de tarifas, sino además el político en Estados Unidos, ha generado una percepción de que ese refugio seguro que Estados Unidos ofrecía durante tantos años probablemente no es tan sólido como se pensaba. Y lo que sí ha sucedido es que los bancos centrales, con China liderando esto, han estado reemplazando sus tenencias de activos estadounidenses, sobre todo bonos del Tesoro norteamericano, por oro. Así es que en el oro sí podemos ver un efecto importante y también lo podemos ver, por ejemplo, en el franco suizo, que como monedas de refugio después del dólar, el franco suizo ha recobrado algo de atractivo. Yo te diría entonces, no ha sido un efecto general y muy dramático, pero sí hay algunas clases de activo como oro y algunas monedas como el franco suizo que se han beneficiado de esa percepción de riesgo. Uh-huh. Ahora, respecto de lo que ha pasado con el dólar, en las últimas semanas, la última jornada, hemos tenido un dólar bien volátil, la verdad, que llegó a 910 la semana pasada, el lunes después de la primera vuelta, ahora está en 937, llegó a 940. ¿Cuánto de lo que vemos hoy día en el precio, sobre todo local, está referido justamente a esa incertidumbre política, Esteban, que arrastra nuestro país? Mira, yo creo que típicamente en Latinoamérica tendemos a sobreestimar
el efecto que nuestros países y nuestras economías tienen en nuestras monedas. Muchas veces olvidamos que es más el efecto de apetito o aversión al riesgo global que después se refleja en una moneda local apreciándose o depreciándose. Yo te diría, sin ser esto una ciencia, probablemente 20% es relacionado a lo que hemos visto en Chile y el 80% es más generalizado como movimientos de riesgo en el mundo. Y tienen que ver para arriba y para abajo con cosas cambiantes como la política de Trump, como los miedos del tema de inteligencia artificial, como el ambiente geopolítico. Pero creo que vale la pena mencionar en este caso que hay algunos riesgos que hay que tener en el radar y uno simplemente, Cata y Pato, para la audiencia es, no hay que olvidar que el tema de tarifas está hoy en día en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Si se llegara a dar una regulación adversa a los intereses de Trump, es decir que las tarifas son ilegales, el impacto podría ser muy relevante porque Estados Unidos ha recaudado para el fin de año, se estima cerca de $300 mil millones que nadie sabe si se tendrían que regresar, ¿no? Entonces, creo que estaremos todavía en un ambiente así donde la parte global va a estar afectando las monedas locales en Latinoamérica. Estamos conversando con Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer. Está apareciendo nuevamente en las portadas Japón, Esteban. Nuevo primer ministro, programa de incentivos fiscales, que podría hacerle bien a la economía, pero por otra parte, o sea, a los mercados en general, pero por otra parte está subiendo mucho la tasa de interés. Yo crecí con un Japón con tasa de interés cero. Hoy día Japón está con una tasa del orden del 2,75, 3%, y con mucha deuda. O sea, acumuló mucha deuda porque no le importaba cuando la tasa era cero, pero hoy día que la tasa es muy alta, también empieza a generar preocupación de que quizás no va a poder pagar, digamos, esas cuentas. Ha rentado muy bien Japón. ¿Tú crees que es una plaza que vale la pena mirar, que vale la pena invertirse? ¿Te gusta más el lado bueno de las noticias o te preocupan estos otros temas fiscales? Mira, como todo mercado que ofrece oportunidades, Pato, siempre tienen una historia que no es puramente positiva o negativa. Y en este caso, lo que dices es muy cierto. Japón, de haber sido una economía dormida, donde las tasas estaban en cero, donde no había inflación, donde era muy barato apalancarse, etcétera, ha cambiado a una economía que está creciendo, donde la inflación va para arriba, donde además hay un compromiso del gobierno para estimular crecimiento, donde además el Banco Central habla de subir tasas, pero claro, con el efecto que tendrá en el pago de esa deuda. Yo creo que hasta el momento Japón tiene condiciones económicas, sobre todo de crecimiento, muy interesantes. Lo que más creo que está gustando al mercado es que si esa parte económica se sigue manteniendo con la estabilidad que está mostrando hoy en día, lo que llama mucho la atención es la parte corporativa, los resultados corporativos, porque las empresas no nada más están reportando crecimiento en ganancias, sino que además, como hay reformas impulsadas por el gobierno japonés a nivel corporativo para mejorar la rentabilidad del capital, eso hace que de pronto las miradas estén ahí. Como ejemplo, algunas de las reformas tienen que ver con ese uso del efectivo que de pronto se acumulaba de más. Las empresas ahora están pagando dividendos, recomprando acciones, que típicamente tiene un efecto favorable. Y otros cambios más cualitativos como posicionamientos entre empresas japonesas que a veces hacían que el accionista minorista estuviera muy desamparado ante los grandes, están cambiando y están poniendo algo de balance en la forma en la que están estas tenencias accionarias. Así es que creo que Japón es un poquito más que la economía y la parte corporativa hoy en día atrae atención. Muy bien. Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer, te queremos agradecer por conversar con nosotros aquí en Más que Números de Radio Infinita. Te aprovechamos de agradecer con la Cata el libro que nos mandaste. Sí, acá lo tengo. Yo también lo tengo acá. Ah, qué bueno que les gustó, espero que lo disfruten. Me encantó, es como un journal. Es un journal. Exacto. Oye, Exactamente. Con inversiones, nada. Bueno, excelente. No, te pasaste. ¿Por qué es importante
este tipo de reflexiones, Esteban, a tu juicio, Yo para creo el que mundo de los muchas veces negocios? estamos tan enfocados en el trabajo que dejamos fuera la parte personal, ¿no? Y el crecimiento personal y algo así, una lectura, algo ligero durante el día nos puede centrar en las cosas que de verdad importan en esta vida, Cata. Oye, de verdad, muchísimas gracias por este jornal. De verdad que a mí me anima demasiado en su diseño Qué gráfico bueno. poder justamente escribir y hacer reflexiones que además tiene detalladas por día. Así es que muchísimas gracias por esto, Gracias, Esteban. A Esteban. Te ustedes les pasaste. agradezco mucho. Un lindo Gracias, Pato. regalo. Gracias, Cata. Nos Gracias, vemos. Hasta cuídate. Hasta pronto. luego. Muchas Bye, gracias. bye.